De regreso con todos ustedes, damos continuidad a esta edición 558 de Repasando para este domingo 26 de septiembre. Y bueno, precisamente en esta continuidad de la producción, ahora sí nos vamos con las fechas para recordar. Las fechas para recordar en esta entrega, la selección que ha hecho la producción de Bemar Televisión. Cita que el 22 de septiembre de 1971 al 22 de septiembre de 2021, 50 años del asesinato del dirigente comunista Homero Hernández. Son muchos los aspectos que podemos destacar de Homero. Un dirigente muy conocido de izquierda, especialmente del MPD, pero sobre todo en estos 50 aniversarios ya la calle San Cristóbal donde fue ejecutado, vilmente ejecutado, lleva su nombre. Es un homenaje precisamente que no deja de un lado y sobre todo no será inadvertido por aquellos que pasen por ahí recordar o tener presente el nombre de Homero Hernández. Y tal vez para esta nueva generación que pueda desconocer todavía un poco de nuestra historia, de lo que ha costado la vuelta de esta democracia, puedan sentir curiosidad y profundizar sobre la historia de la izquierda dominicana, pero en especial de los jóvenes revolucionarios que se fueron a destiempo, que fueron, como dicen coloquialmente, quitados de ahí, del medio, por el dictador Joaquín Balaguer. Aquí se afanan mucho que eso pasa con las grandes figuras políticas, las luces y las sombras, en especial con figuras polémicas como Joaquín Balaguer, y me atrevo a decir que polémica, porque todavía en este país tenemos la autopista Joaquín Balaguer que colinda prácticamente o se une. Concluye la autopista Joaquín Balaguer con la Estrella Sadalá. Y uno a veces no entiende ciertas decisiones, cómo se toman ciertas decisiones y no se analizan los aspectos relevantes a tomar en cuenta, por ejemplo, como esa que parece una nimiedad ahí, pero no. Señores, la historia, siempre lo digo, siempre cito esta frase, la historia no es muda, la historia está ahí. Y usted hace un pasaje, un recorrido, vamos a ver si nuestro señor director la pone en pantalla, la que voy a citar, que es la fecha anterior a esta, es la fecha que hace referencia, si usted me sigue a mí, señor director, entonces ahí sí, la fecha que hace referencia, entonces ahora sí, al 25 de septiembre de 1963 al 25 de septiembre de 2021. Señores, vamos a ponerla, señor director, nuevamente. 58 años que a las 2:30 de la madrugada fue derrocado el presidente constitucional Juan Bosch mediante un golpe de Estado militar. Uno busca las descripciones, son diferentes las crónicas que detallan lo ocurrido, no únicamente ese día o meses posteriores, porque hay que recordar que aunque se critica la actitud asumida por el profesor Juan Bosch ante este acto anticonstitucional, el golpe de Estado, indiscutiblemente que si no era ese 25 de septiembre, lo iba a hacer en cualquier momento, o antes de septiembre o después de septiembre. El gobierno de Juan Bosch disgustó a la oligarquía dominicana, disgustó a la burguesía dominicana, disgustó especialmente a la Iglesia Católica, acusó a Juan Bosch de querer someter al país de un tipo de sistema o doctrina secular y en fin, todo lo que se le ocurrió. Se podían contar prácticamente, era fácil contar cuáles eran los de izquierda, los comunistas que habían en el país, o sea, para poder decir entonces de que aquí se estaba tratando de imponer o instaurar un gobierno comunista, recordando, ¿verdad?, los pasos del profesor Juan Bosch, su formación y de sus respectivos exilios anterior a la llegada del profesor Juan Bosch en su momento antes de ser presidente. Apenas 6, 7 meses de gobierno no lo dejaron, un gobierno muy progresista, un gobierno con muchas libertades, y a veces uno se pone a pensar, a analizar, caramba, salimos de una dictadura de 31 años, donde el principal círculo de Trujillo no lo quería, y aquellos que pertenecían a su círculo no por voluntad, sino por una serie de condiciones, o era pertenecer o morir,
o era estar del lado de Trujillo o era la muerte, porque hay que reconocer eso para aquellos hombres que valientemente ejecutaron y hicieron todo un plan para para quitar a Trujillo entonces de ahí, para quitarlo. Para devolvernos la libertad, no era cualquier cosa. Entonces, independientemente de que había un anillo cercano a Rafael Leónidas Trujillo, pero señores, hasta la Iglesia Católica se opuso a Trujillo, ya hasta el propio gobierno de los Estados Unidos no quería a Trujillo, porque los Estados Unidos en esa época decía que sí, que no, sin importar si era de izquierda o de derecha, pero en especial la derecha que tanto afianzó los sistemas dictatoriales, que tanto respaldo recibieron de los Estados Unidos y donde estaba la silla de cabeza. Los embajadores de los Estados Unidos no es de ahora, que son precisamente los principales informantes del gobierno de los Estados Unidos, así que República Dominicana nunca se ha escapado de ellos y menos en esa época, pero indiscutiblemente que los Estados Unidos tenían una política muy clara a nivel internacional. Su política exterior era despejar todo gobierno que oliera a izquierda, que oliera comunista, y República Dominicana entonces en cabeza del profesor Juan Bosch le olía eso a los Estados Unidos, pese a esta posición, al respaldo que recibieron muchísimos gobiernos, pero más que gobiernos que ya estaban instaurados, como en el caso de los Somozas, en el caso, en este que estoy citando de Centroamérica, de otros tanto en Guatemala en su momento con Castillo Armas. Si nos vamos más allá hacia Suramérica, el caso específico de Argentina, de Chile, en fin, que son emblemáticos en aquel momento de la famosa Operación Cóndor. ¿Quién no estaba? En el caso de los militares, estaban al favor, a los pies se rendían de los Estados Unidos. Lo propio hizo Trujillo, pero en su momento dejó de agradar, como pasó con Tachito Somoza Hijo, quien fue quitado, fue tumbado por los Estados Unidos y asesinado en Paraguay por el gobierno de los Estados Unidos, entiéndase, a través de su agencia de la CIA. Entonces son indiscutiblemente que aquí cuando hay que hablar de la muerte de muchísimos jóvenes revolucionarios, la dignidad en términos de juventud revolucionaria se la llevó Joaquín Balaguer y anterior a Balaguer, por supuesto, Trujillo, pero si usted se pone a buscar lo que ha costado la democracia dominicana desde ese fatídico momento del 25 de septiembre, señores, se llevó todo, porque aquellos jóvenes que tenían esas ansias de libertad, que habían visto a sus padres, a sus familiares sufrir tras la dictadura de Trujillo, y llega entonces este nuevo aire, este nuevo comienzo, dejar ese pasado atrás para mirar hacia el futuro, un gobierno progresista que quiso quitarle entonces todos esos privilegios a esa cúpula militar que se alimentó por muchísimo tiempo, la iglesia con ese pánico absurdo, y en especial los empresarios, los industriales que no gustaban de esas libertades sindicales, pero sobre todo de que ya no podían tener esos favores del Estado Dominicano como lo tenían con Trujillo. Entonces todos esos privilegios iban a acabar, pero otro sector que sentía un gran temor de esos cambios que iban a tener con el gobierno de Juan Bosch fue el sector militar. Entonces ahí uno va entendiendo cómo todos esos factores en conjunto incidieron para que se gestara en diferentes aspectos, con diferentes hechos que propiciaran el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. De ahí la historia ha cambiado, en la actualidad tenemos una democracia, pero lo que ha costado, y ese costo de la democracia le hacemos un repaso sangriento a través de las dos siguientes fechas para recordar que son las siguientes. Una ya la cité, que es el asesinato de Homero, que es el asesinato del dirigente comunista Homero Hernández. Miren, leí hace poco, siempre su viuda Elsa Peña Nadal lo cita a cada momento que puede. Hace ya 10 años hizo un escrito que lo replicó el periódico El Nuevo Diario, y ella hace una descripción interesante a nivel histórico de cómo ocurrió ese día, o sea, qué sucedió ese día, desde que salieron de la casa hasta el asesinato de Homero y todo lo que ella atravesó. No pudo darle, Cristiana, despedir a su compañero de vida, padre para ese momento de su única hija, Ida Destiempo Quesquea. Y, señores, fue tal el descaro, el abuso, que no únicamente bastaba
con quitarle la vida a jóvenes que iban en su momento desarmados, y hubo una acusación de que iban a asaltar, que fue el sustento o el argumento que sustentó la Policía Nacional tras el asesinato de Homero. Dijeron que fueron a impedir un atraco al hipódromo. Y señores, pero ¿cuál atraco? Si el día que lo mataron, que casualmente este miércoles, que se recuerda el 50, o se recordó el 50 aniversario de su muerte, precisamente para ese año, 1970, entonces, cayó miércoles, y los miércoles ese establecimiento del que supuestamente ellos iban a asaltar, según los argumentos de la policía, estaba cerrado. O sea, eran tan absurdas las excusas que es como decir, como aquel famoso refrán que dice, lo mucho hasta Dios lo ve, eran absurdas, totalmente. El tiempo en que a doña Elsa la dejaron retenida era para precisamente la policía dar explicaciones, armar el muñeco para justificar la muerte. Incluso alegaron que ellos fueron a impedir ese famoso asalto. Pero que casualmente en el impedimento de ese asalto terminó muerto Homero. Caramba, qué cosita. Ellos no sabían que Homero iba ahí. No lo sabía. Ahí se dijo una salta de cosas absurdas, que iban armados, en el caso de doña Elsa para justificar unas que otras acciones de por qué estaba detenida, que ella intentó usar un arma y en fin. Pero dentro de esta descripción tan triste e impactante, recuerdo en ese relato que hizo doña Elsa, que lo publicó en su muro de Facebook, para aquellos que desean buscar esa amplia descripción que es importante e interesante para el conocimiento del asesinato de Homero Hernández. Ella dice que el que le dio, el general que le dio, el militar más bien, que le dio el tiro de gracia al poco tiempo, a los pocos días ya de matarlo, cuando ella tuvo la desgraciada oportunidad de verle, porque no es cualquier cosa tú ver quién mata, ejecuta a tu pareja, a tu compañero de vida ante tus ojos, porque a pesar de que lo ametrallaron, de tantos los disparos que le dieron a Homero, hubo un tiro de gracia y fue en su presencia, porque es recordar que ella acompañaba a Homero, que tenían unas diligencias a realizar ese día. Ella iba ayudándolo precisamente en esas movilizaciones, en esas actividades propias que hacían los jóvenes revolucionarios. Y señores, cuando ella se topa con este sujeto, que lógicamente reacciona y lo agrede, ella nota que él tenía el reloj de Homero puesto. Lo tiraron en el baúl de ese vehículo como si fuera un cerdo, una cosa más. Y ella se percató que tras el asesinato de Homero, cuando la toman a ella y tiran el cuerpo de Homero como si fuera un ganado cualquiera, todos olían alcohol y ella les gritaba que solo borrachos podían matar a Homero y que eran unos cobardes. Es para que usted tenga la idea de lo que se vivió tras ese golpe de Estado y todo lo que costó la democracia, desde el 66 hasta el 78, el momento sangriento que vivió República Dominicana. Pasamos de Trujillo a tener un gobierno democrático con el profesor Juan Bosch, que apenas en 7 meses nos dieron tregua. Y todas las libertades propuestas en una constitución revolucionaria pues fueron precisamente quitadas porque a un sector no le era conveniente. Y gestaron e hicieron planteamientos, campañas mediáticas ejecutadas por los principales sectores donde estuvo presente la Iglesia Católica, hicieron posible que se le diera un golpe a uno de los mejores gobiernos en su momento, tomando en cuenta el contexto y sobre todo de a quién quitaron y cómo llegó entonces Juan Bosch al poder, para entender el precedente de esas elecciones y de ese gobierno. Y cómo todo eso importó, porque valían más los intereses particulares, los beneficios que se recibían. Porque uno busca el contraste histórico y uno dice, caramba, pero si pasamos 31 años de dictadura y viene un gobierno, ¿por qué no consensuar con el gobierno, buscar la manera en lugar de retroceder?
no importaba, querían salir de Trujillo porque ya nadie le aguantaba, ni siquiera a sus propios adeptos, ni siquiera a su gente de confianza, en especial aquellos que fueron víctimas que tuvieron que constituirse en gente de confianza sin quererlo. Había de todo y para todo alrededor de Trujillo. Sin embargo, lo que nunca cambió tras el asesinato de Trujillo fueron esos sectores que se favorecían de todo, de un entramado corrupto que no le iba o no iba a continuar con la llegada del profesor Juan Bosch, y que esas transformaciones sociales a través de sus políticas públicas entonces no beneficiaban a esos intereses particulares, y desgraciadamente entonces se gesta ese golpe de Estado. Ahí mencionamos esas dos fechas para recordar, y la siguiente también es una fecha triste. Por eso digo que todos los acontecimientos devenidos de ese golpe de Estado son sangrientos, son tristes, pero la historia hay que recordarla. Hay una famosa frase que dice que, ¿verdad?, el pueblo que olvida su historia puede repetirla. Entonces, tratando más que con la intención de que no pueda repetirse, quizás la intención es que pueda conocerse, de que esto no se quede en el olvido, en el anonimato. Señores, un 24 de septiembre de 1970, el 24 de septiembre de 2021, 48 años del asesinato del dirigente de izquierda Amin Abel Hasbún. En el caso tanto de Homero como de Amin, pero en especial de Amin, se cita incluso la traición dentro de su propio grupo. Se habla de que le escuchaba en una conversación diáfana de una actividad académica, escuchaba críticas severas hacia la izquierda dominicana, que la izquierda dominicana va a tener que reescribir su historia, o escribirla muy bien, porque precisamente uno de esos tantos hechos que no son necesariamente luminosos de la izquierda dominicana, a pesar de sus grandes figuras y de las grandes protestas o exigencias o anhelos que eran todo lo opuesto a lo que había en el momento como gobierno, cero libertades y en fin una serie de derechos eliminados, pero en especial no había garantía el bien común, no existía en esos procesos. Pero bueno, en este caso cuando hablamos, ¿verdad?, de la izquierda, son muchos los puntos positivos que podemos citar, pero desgraciadamente hay otros puntos que son impactantes. Tener que citar que cuando se habla y se analiza el asesinato de Amin Abel Hasbún, ejecutado en el gobierno de Joaquín Balaguer, y dicen, no, pero era de la CIA. La CIA no operaba sus anchas y no se lo permitía quien encabezara gobiernos. Todos se rendían ante los Estados Unidos. La CIA no era verdad que por poder que tuviera Estados Unidos, por su fuerza de injerencia, iba a penetrar en un país como aquí llegué yo, quítense del medio. No. Todos sabemos, ¿verdad?, que los gobernantes, cuando la CIA operaba a través de sus embajadas y de otros mecanismos que utilizaban también, operaban en complicidad con los gobiernos o con autoridades de alguna manera. Entonces, en este caso, como poner a Balaguer, no era ningún inocente. Balaguer fue un dictador y le dio mucho luto a muchísimas familias dominicanas, eliminó a la juventud dominicana revolucionaria de ese tiempo. Usted se pone a buscar una lista y es interminable. Señores, uno de esos hechos que acompañan, que fueron tenebrosos para esa época de los 12 años. Ahí tenemos el caso de Amin Abel Hasbún, antes de continuar con algunos detalles con relación a su asesinato, haciendo un paréntesis. Señores, en el caso de Héctor Ortiz, ese famoso o destacado dirigente, pero que se puede destacar más, quizá por el hecho desgraciado que acompaña a la muerte de su madre, que fue un suicidio. A su madre le llegaron unos indumentaria de Héctor ensangrentada y con una serie de condiciones que ella entendió que a su hijo se lo habían matado. Ella decidió quitarse la vida. Ella se ahorcó con un cable de una plancha, entendiendo que su hijo estaba muerto. Eso es para que usted vea lo que vivió este pueblo. En el entierro de esa señora hubo de tantas las cosas o tantos los acontecimientos indignos que mataron a 2 jóvenes más. Eso para que usted se haga una idea de lo que vivió este país. De lo que vivió este país en 12 años, y todavía aquí se siguen gestando actividades y loas, se sigue hablando de ese padre de la democracia, se sigue hablando de ese gran estadista, se siguen citando sus dotes literarios. Es verdad
que lo cortés no quita lo valiente, pero también es verdad que lo estadista no quita lo asesino. Entonces hay que ser justo con la historia, pero tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Balaguer acabó con muchas cosas buenas en este país en términos sociales, y en esos términos sociales quitó a muchos jóvenes buenos, y uno de ellos fue Amin Abel Hasbún, independientemente que dentro de ese grupo de izquierda, y que uno analizando los acontecimientos que acompañaron a Amin Abel Hasbún, ciertas actuaciones, se habla de una reunión que él fue convocado que nunca se dio, y por eso se cita que hubo complot dentro de algunos de sus propios compañeros de izquierda, que incluso años después fueron funcionarios de Balaguer. Así que en las mejores revoluciones también se cuelan sus basuras, y desgraciadamente se colaron basura en los movimientos de izquierda. Se colaron, como cita por ahí una frase que usé la semana pasada para hacer alusión a Daniel Ortega. Decía que Daniel Ortega fue un guerrillero, terminó siendo un guerrillero desmoralizado. Así había muchos dirigentes de izquierda desmoralizados, deshonrosos, que simplemente su función fue ayudar al gobierno de turno para acabar con la vida de sus compañeros. Uno de ellos fue Amin Abel Hasbún. Bueno, con esos comentarios amplios sobre estas tres fechas para recordarnos, vamos a ir a una pausa. Al regreso tenemos más temas importantes en esta edición 558 de Repasando.